Bienvenidos al tercer tema del primer módulo del curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy toca el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, matriz IPER. Para este curso hemos desarrollado la siguiente presentación. Primero vamos a definir qué significa cada parte de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y la primera palabra importante de este proceso es la palabra peligro. ¿Qué dice las diferentes normas? Miren, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, dice que el peligro es una situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de las personas. Según nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo, dice que peligro es una propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente. Y según el OSAS 18001, que es una norma internacional voluntaria, dice que peligro es una fuente, situación o acto que tiene un potencial de producir un daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. En estos tres conceptos que hemos visto de peligro, ¿cuál es la palabra que más se repite? Correcto, es la palabra daño. Entonces, ¿qué quiere decir que es el peligro? El peligro es la probabilidad de la aparición de un daño a las personas. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en todas partes. ¿Y cómo es el peligro? El peligro puede ser cualquier cosa. Una vez de que ya sabemos qué es el peligro, tenemos que identificarlo. Según nuestra legislación, menciona que la identificación de peligros es el proceso mediante el cual se reconoce que existe el peligro y se definen sus características. ¿Qué quiere decir? Que tengo que darle características al peligro para poder encontrarlo, es decir, darle un nombre. Y ahí viene la clasificación de los peligros. Lo primero que tengo que hacer al momento de hacer la matriz IPER es comenzar a ir por las diferentes áreas de mi instalación y comenzar a clasificar los peligros que existen. ¿Qué voy a hacer? Voy a examinar las actividades que hacen las personas, es decir, cuáles son los pasos que hacen, cuáles son los materiales o sustancias que tienen que tratar las personas, qué herramientas y equipos usan, cuándo se va a realizar el trabajo, de día, de noche, estación del año, cómo puede ser afectada la actividad por las personas, equipos y cómo éstas pueden ser afectadas a unos terceros. Entonces, para poder nosotros caracterizar al peligro, vamos a crear una clasificación de peligros. Y para crear esta clasificación de peligros, puede ser por un proceso, puede ser por un producto, puede ser por un área, pero lo que mayormente usan en lo que es seguridad y salud del trabajo es clasificar los peligros de esta manera. Peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros ergonómicos, peligros mecánicos, que también se conocen como locativos, peligros eléctricos, peligros de fuego y explosión, peligros psicosociales y otros. Dentro de cada listado de peligros que he manifestado, se van a poner todos los peligros que nosotros encontramos al momento de revisar un puesto de trabajo. Es decir, si por ejemplo comienzo a enumerar los peligros físicos que existen, vamos a tener que tenemos el peligro del ruido, a las vibraciones, a las radiaciones no ionizantes, al frío y al calor, a las corrientes de aire, a la ventilación, a la humedad, a la presión atmosférica, a las radiaciones ionizantes. Recordemos que los peligros físicos hay una norma básica de ergonomía y de riesgo ergonómico, la resolución ministerial 375 del 2008, que establece cuáles son las condiciones ambientales del puesto de trabajo. Si por ejemplo el peligro que yo encontrara fuera el ruido, tenemos que saber que el ruido tiene que estar a 85 decibeles durante las 8 horas de la jornada laboral. Si el ruido fuera mayor, tendría que buscar alguna protección hacia mi trabajador. ¿Qué otros peligros más existen? Existen los peligros químicos. Estos peligros químicos tienen que ver con todas las sustancias que tienen que usar el trabajador en su tarea. Los químicos
que pueden ser líquidos, pueden ser gases, pueden ser sólidos, incluso también el polvo es considerado un peligro químico para ver qué tipo de sustancia, descomposición de este polvo tiene y de qué tamaño es el tamaño del polvo que aspiran las personas, material particulado, etc. Otro tipo de peligros son los peligros biológicos. Estos peligros biológicos son todos los agentes biológicos que existan en la zona de trabajo, animales, insectos, hongos, bacterias que pueden existir. Otro tipo de peligros son los peligros ergonómicos, que tienen que ver con las posturas que nosotros tenemos, posturas forzadas, movimiento manual de cargas, también tenemos los movimientos repetitivos, espacio inadecuado de trabajo, iluminación inadecuada y sobreesfuerzo. Estos peligros ergonómicos tenemos que medirlos en el ambiente de trabajo y ver si son condicionantes de alguna enfermedad ocupacional ergonómica en un futuro, como un síndrome de túnel carpiano, una bursitis, una tendinitis. ¿Qué otro peligro tenemos? Tenemos los peligros mecánicos, que son todas las actividades que realizamos. Por ejemplo, conducción de vehículos motorizados, maquinarias o piezas en movimiento, atmósfera peligrosa, trabajos en altura, superficies punzocortantes. Y también dentro de estos peligros encontramos a los peligros locativos, que tienen que ver con las condiciones del ambiente de trabajo. Peligros locativos como la superficie resbaladiza, irregular, obstáculos en el piso, carga en movimiento, objetos que pueden existir, escaleras sin la línea de marcación, sin barandas, todos son peligros mecánicos o locativos. Otro tipo de peligros que también podemos ver son los peligros eléctricos, que tienen que ver con la energía eléctrica. Otros peligros más que podemos ver son los peligros de fuego y explosión, con el material inflamable que puede haber en las empresas. Y terminamos con los peligros psicosociales. Todos los peligros que tienen que ver a causa del estrés, del moving, del acoso laboral que puede existir, la carga de trabajo, la monotonidad de la tarea, la repetición muchas veces de la tarea que estoy ejecutando, pueden ser variables que creen peligros psicosociales dentro de la empresa. En su material van a encontrar algunos videos de estos peligros que yo les estoy manifestando. Las consecuencias de que estos peligros no se controlen acaban en accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Bueno, ya hemos visto que es una identificación de peligros. Ahora vamos a ver los conceptos de riesgo. Nuevamente, según la OIT, el riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso con la gravedad de las lesiones o daños para la salud que pueda causar tal suceso. Según el OSAS, es la combinación entre la probabilidad de la ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso. Y según el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente. Nuevamente, en el caso del riesgo, ¿cuál es la palabra que se repite en estas definiciones? Exacto. La palabra es probabilidad. El riesgo es la combinación de que la probabilidad y la severidad aparezcan en el peligro encontrado. Entonces, si el peligro está en todas partes, ¿dónde estará el riesgo? Exacto, en todas partes. Por lo tanto, siempre los riesgos están relacionados a los peligros. ¿Usted puede decirme, alumno, si existe algún riesgo sin peligro? La respuesta es no. No existe ningún riesgo sin peligro. Tiene que existir el peligro para que exista la probabilidad de que ocurra, es decir, la posibilidad de pérdida, es decir, el riesgo. Entonces, así como hemos visto los peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o locativos, eléctricos, de fuego y explosión, psicosociales, también van a existir los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, de fuego y explosión y psicosociales.
Para entender un poco más los peligros y riesgos de lo que hemos hablado, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si el peligro es la generación de ruido, el riesgo va a ser la exposición a ese ruido. Si el peligro es una comba con el mango defectuoso, el riesgo va a ser que se desprenda el mango. Si el peligro es una faja de máquina sin protección, el riesgo va a ser el atrapamiento. Si el peligro es una carga de bultos pesados, el riesgo va a ser el sobreesfuerzo. Si el peligro va a ser la presencia de gases y vapores, el riesgo va a ser la exposición a esta sustancia. Y si el peligro es la generación de polvo, el riesgo va a ser la inhalación de polvo. También para encontrar los peligros y riesgos de manera más fácil, se puede agregar a la tabla que hemos creado las consecuencias de los peligros. Por ejemplo, dijimos que el peligro era el ruido y el riesgo es la sobreexposición al ruido. La consecuencia va a ser la hipoacusia o sordera. Dijimos que el peligro es la máquina sin protección y el riesgo es el atrapamiento. La consecuencia va a ser la herida o amputación. Dijimos que el peligro es levantar la carga con la espalda doblada, el riesgo va a ser la probabilidad de daño en la columna y la consecuencia la hernia o lumbalgia. Dijimos que el peligro es el piso resbaloso con cera, el riesgo va a ser la caída al mismo nivel y la consecuencia la contusión, fisura o fractura. El peligro, el polvo de algodón, el riesgo, la sobreexposición al polvo de algodón y la consecuencia, la enfermedad a la vía respiratoria. Entonces, siempre que busquemos un peligro, tenemos que encontrar el riesgo y conseguir la consecuencia. Digamos que sea un trabajo en altura el peligro. ¿Cuál sería el riesgo? La caída a distinto nivel. Y la consecuencia, desde una lesión muy grave hasta incluso la muerte. Y si el peligro fuera una postura forzada, la enfermedad ergonómica sería la consecuencia. ¿Cuál sería el riesgo? La exposición a la persona o el tiempo prolongado a esa postura forzada. Por eso es importante que siempre que haga esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, identifique primero los peligros y luego evalúe los riesgos. Por último, vamos a tratar la evaluación de los riesgos. ¿Qué dice el glosario de términos? La evaluación es el procedimiento de evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud derivados de peligros existentes en el lugar de trabajo. Es un proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es tolerable. Y según nuestra legislación peruana, es un proceso que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los peligros. Exacto. En la evaluación de los riesgos, lo que voy a hacer es cuantificar cuáles son los peligros más importantes del puesto de trabajo donde voy a enfocar mis medidas de control. Recordemos que por norma tengo que hacer este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto de trabajo. Por eso es muy importante evaluarlos y saber cuáles son los riesgos con mayor probabilidad de aparecer para poder controlarlos mejor. La evaluación de riesgos no es más que estimar, apreciar, calcular el valor de algo sobre la combinación de la probabilidad con la consecuencia. Por lo que la fórmula para evaluar los riesgos es igual, riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Y esa va a ser la fórmula que existe para poder evaluar los riesgos. Siempre que encuentre un riesgo, tengo que preguntarme qué tan frecuente es que ocurra y qué tan grave es que ocurra. Volvamos al trabajo en altura. Si, por ejemplo, la persona tiene el peligro del trabajo en altura y el riesgo es la caída a distinto nivel, voy a preguntarme cuál es la probabilidad de que ocurra. ¿Qué tan probable es que una persona se caiga en altura de la actividad que realiza? Tendríamos que revisar cuántas veces hace la tarea, cómo hace la tarea, con qué medidas de control hace la tarea, multiplicado por la gravedad. Si la persona cae de altura, ¿cuál sería la gravedad de esa tarea? Que puede llegar incluso, como hemos visto, hasta la muerte. Y así es como evaluamos cada riesgo que existe en la empresa. Para esto
se usan diferentes metodologías que van a ver en la capacitación. Yo les voy a explicar la metodología que aparece en la resolución ministerial 050-2013 del Perú, que es la que usa mucho la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Vamos a ver el cuadro. Dentro de este cuadro ustedes van a ver dónde están las tareas, se ponen los peligros que hemos visto, se ponen los riesgos y ahí aparece un cuadro de probabilidad dividido en 4 partes. Índice de personas expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de capacitación, índice de exposición al riesgo. Lo que pide la norma es de que nosotros la probabilidad dividamos entre pequeños indicadores objetivos que podemos encontrar en un ambiente de trabajo para poder determinar cuál es la probabilidad de que ese peligro suceda. Entre las personas expuestas es el número de personas que tienen que ver o desarrollar la tarea. Según lo que dice la norma, establece que si fueran personas expuestas de 1 a 3, el índice es 1. De 4 a 12, el índice es 2. Y más de 12, el índice es 3. También pide los procedimientos existentes. Si los procedimientos son muy buenos y existen, el índice es 1. Si son más o menos satisfactorios, el índice es 2. Y si no son nada satisfactorios, el índice es 3. Igualmente con la capacitación, y al final se tiene que ver la probabilidad o frecuencia que ocurra este peligro se materialice. Se suman los cuantificados que hemos encontrado, se multiplica por la gravedad y tenemos el índice del peligro. Para explicarlo de mejor manera voy a poner unos ejemplos. Vamos a poner un método simple, una matriz 3×3, como pueden ver en la pantalla, de que el peligro es igual a la probabilidad por severidad. La probabilidad puede ser baja, media o alta y la severidad puede ser leve, moderada o grave. Digamos que tengo un suceso. A la hora del almuerzo, 100 trabajadores pasan por esta ruta hacia el comedor y hay un buzón de registro del medidor de agua sin tapa. Esos que tienen 30 centímetros. Bueno, ¿usted cuál piensa que sería la probabilidad de que una persona meta el pie al hueco? Puede ser baja, media o alta. Déjeme ayudar. Si son 100 personas que tienen que ir a la hora del almuerzo, vendrían a ser 200 piernas. Por lo tanto, la probabilidad es alta. 3. ¿Y cuál sería la severidad? ¿Cuál sería la gravedad? Si una persona mete el pie al hueco de 30 centímetros, no creo que muera. Por lo tanto, no sería grave. Podría sí hacerse una fractura o podría torcerse, por lo que sería moderado. 2. 2 por 3 me da igual a 6. Magnitud de riesgo con 6, riesgo alto. ¿Cuál es la medida de control que podría hacer? Podría ponerle la tapa, podría señalizarlo, podría marcarlo. Esas son las medidas de control que tenemos que hacer con cada peligro que encontremos en el puesto de trabajo. Vamos a ver un ejemplo más para ver si todo quedó muy claro. Tengo un suceso que es un ascenso y descenso 2 veces al día de operario a torre de 40 metros de altura por escalera tipo gato. La escalera tipo gato es la escalera que la persona sube de esta manera. Entonces, si la persona tiene que subir a 40 metros de altura, empecemos ahora por la gravedad. ¿Cuál sería la gravedad si la persona se cae? ¿Leve, moderada o grave? Sí, correcto. Grave. La persona va a caer y puede perder la vida. ¿Y la probabilidad? Baja, media o alta. Acá estaríamos solamente ante una persona y que hace la actividad 2 veces al día. Por lo tanto, la probabilidad disminuye a baja o media, de acuerdo al criterio de cada persona. En mi caso voy a suponer que es baja. 1 por 3 tendríamos 3. El magnitud del riesgo es igual a moderado. El riesgo es moderado. ¿Qué nivel de control podemos hacer? Podemos cambiar las condiciones en que el operador suba a esta torre de control. Podríamos ponerle en la escalera alguna medida de seguridad
para que la persona no se caiga, o podríamos poner que la persona se ponga un arnés vertical retráctil para, si es que se cae, quede enganchado. Es decir, tengo que buscar los peligros y las maneras de controlarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer con todos los peligros que encontremos en nuestro hiper. Para esto vamos a culminar con los 10 factores claves para una identificación de peligros y evaluación de riesgos exitosa. Lo primero, hay que ser práctico. ¿Qué quiere decir esto? Asegúrese de que la metodología sea práctica, evite lo complicado. Si escogí una metodología para hacer el hiper de este año, quédese con esa metodología. Podría cambiar el método más adelante, pero mientras que empiezo a hacer el hiper, hay que hacerlo de esa manera. El segundo punto, el compromiso. Tiene que comprometer al personal clave. El tercer punto, enfoque de sistema. Tiene que mantener un enfoque sistémico. El cuarto punto, siempre hay que priorizar lo más crítico. Hay que priorizar los riesgos mayores o principales. El quinto punto es juntar toda la información. Para poder hacer este procedimiento de matriz hiper, primero necesito recabar toda la información posible. Junte, recopile toda la información. El sexto punto, como había mencionado en la presentación, empiece siempre identificando peligros. Nunca los evalúe. Primero identifique todos los peligros del puesto de trabajo. Para pasar al punto 7, valorar y comparar, es decir, evaluar los riesgos. El punto 8, siempre que va a empezar a hacer un hiper, diagnostique, determine cuál es la situación actual de la empresa, cuáles son las características para ver cómo mejora la empresa con el hiper. El punto 9, asegure que este hiper incluya a todos los trabajadores, tanto también contratistas y visitantes, es decir, todas las personas de la empresa. Y por último punto, recuerde que todo debe tener evidencia, por lo tanto, registre, controle y documente todo lo que hace para desarrollar este hiper en el puesto de trabajo. Bueno, es importante que hayan aprendido cómo hacer el hiper, cómo usar la metodología, y lo más importante en el tema de seguridad y salud del trabajo es que aparte que tenemos que alcanzar la meta de 0 accidentes o impactos ambientales, porque más allá de una cifra estadística de números u otros, detrás de un accidente o impacto ambiental hay un personal, y detrás de esa persona hay una familia. Y eso es lo que más nos debe importar al momento de desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.